Y quiero pedirle las oraciones para que el Señor siga levantando líderes aquí en esta congregación. Líderes apasionados y que amen la obra de Dios. En la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la primera carta, vamos a leer la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Dice la palabra: si esto expone a los hombres, será buen ministro de Jesucristo, criado en la palabra de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. Pero las fábulas profanas y de viejas desecha, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. Gloria al Señor Jesús. Bueno, la hermana María está ahorita entonando una alabanza y de verdad que lo hace bien. Jesucristo es merecedor de toda gloria, de toda honra y lo que hacemos lo hacemos para Él, porque a eso nos llamó el Señor. Quiero en esta mañana predicar bajo un tema: superando las debilidades personales. Superando las debilidades personales. Todos tenemos debilidades. Todos. Pero razón tuvo Pablo cuando dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque realmente el Señor Jesucristo ha estado con nosotros y Él ha sido nuestro sostén, nuestro protector, nuestro consolador, nuestro todo. Y cuando tenemos la debilidad, del Señor es el quien nos fortalece. Es el quien nos fortalece. Razón tuvo el escritor cuando fue inspirado por el Señor, cuando dijo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aún en el mundo secular, para poder destacarse en cualquier modalidad deportiva, es necesario un entrenamiento estricto. Uno se da cuenta en cualquier modalidad deportiva, hablando de lo secular, que hay entrenamientos estrictos, aún en los artistas y también en los músicos. Nadie logra la excelencia en ningún campo, si no hay una entrega absoluta, si no hay una disciplina estricta, si no hay sacrificio para lograr todas las metas propuestas. De la misma manera, nosotros como cristianos, como personas conocedoras de la palabra nos enseña que debemos ser disciplinados. La palabra nos enseña a que debemos tener entrega absoluta por las cosas que Dios nos ha regalado, que Dios ha preparado y que Dios nos ha establecido en este reino tan maravilloso como es el reino de los cielos.
Y también debemos estar dispuestos para lograr grandes metas en el Señor. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene propósito, tiene metas, tienen sueños. Pero el mayor sueño que debe haber en nosotros, en cada uno de los que hemos creído a este mensaje de esperanza, al mensaje de la redención. Y es lo que dice el Señor a través de su palabra: busca primeramente el reino del Señor y las demás cosas vendrán por añadidura. Esto que hacemos los matutinos, levantarnos, dedicar un buen rato de oración, eso es entrega, eso es disciplina, eso es saludable a nuestra vida. ¿Para qué nos entrenamos? Bueno, ya vimos que el apóstol Pablo dice que el entrenamiento físico, ese entrenamiento que lleva a la excelencia a algunos deportistas, es bueno, es saludable. Pero también dice que si no nos concentramos en entrenarnos en la disciplina espiritual o en la piedad, pues de nada nos serviría tener un alto conocimiento de las cosas del Señor y no ser disciplinado o no practicar la piedad. Por eso en esta mañana quiero hablar de este tema muy importantísimo en nuestras vidas. Porque no estamos aquí para ver qué pasa al final, si soy salvo o no soy salvo. Estamos aquí por convicción, porque creemos en aquel ser que nos llamó de esas tinieblas a su luz admirable, y que hoy más que nunca debemos consagrar nuestra vida para ese ser tan grande y tan maravilloso y tan bueno que ha sido para con nosotros. Por eso en esta mañana Pablo dice que nos concentremos en la disciplina espiritual o en la piedad o en la santidad. Esto es mucho mejor. Los atletas se preparan para superar metas, para superar a alguien que va adelante, superar récord establecido por otro deportista. Vamos a superar el récord de tal persona. Y algunos lo logran porque son disciplinados, son entregados totalmente a esa disciplina deportiva. Nosotros no competimos, pero sí debemos ser disciplinados en esa disciplina espiritual y desarrollar en nosotros la disciplina requiere también desarrollar la piedad o la santidad. Recordemos que la palabra de Dios dice: sin santidad y sin paz, absolutamente nadie, y nadie es nadie, verá el rostro del Señor. De tal manera que cuando nosotros escudriñamos la Escritura y nos encontramos con estos textos bíblicos, esto nos hace reflexionar, nos hace meditar mucho y profundizar mucho en lo que la palabra establece para nosotros. Es importante, amados hermanos, seguir peleando esta buena batalla de rodillas, afianzado en la promesa del Dios Altísimo.
Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Los atletas deben superar barreras físicas. El apóstol Pablo utiliza una frase que se la dice a Timoteo en el capítulo 4, de la primera carta, capítulo 4, versículo 16. Mire la frase que Pablo usa para dirigirse a un atleta espiritual, a un hombre de Dios. Y son las mismas palabras que quiero utilizar para dirigirme a todo este grupo tan precioso, tan maravilloso como es el pueblo de Dios, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, ese real sacerdocio, porque realmente eso es lo que somos. Eso es lo que somos en el Señor. Pablo utiliza una frase, unas palabras, dice, te encarezco, dice Pablo, o ten cuidado, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo. La palabra ten cuidado de ti mismo requiere responsabilidad absoluta de nuestra vida cristiana. Cada uno de nosotros somos administradores de nuestra vida, de esa vida que Dios nos ha dado y de esas responsabilidades que Dios ha otorgado a nuestro ser como hijos de Él. Entonces Pablo dice, te encarezco, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina es importantísima porque no podemos nosotros desarrollar vida cristiana si no estamos apoyados, si no estamos cimentados en la doctrina apostólica y profética, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo el Señor. Nosotros tenemos la convicción, la certeza, hermanos, de que el Señor nos ha establecido en su reino. No éramos dignos de esto, no éramos merecedores, pero al Señor le plació de tenernos por dignos, de introducirnos a su reino. Por lo tanto, en el reino que Él nos ha establecido hay unas reglas, hay unos mandamientos, hay unos estatutos, la cual Él nos ha dado. Y a esos mandamientos, a esos estatutos, a esas reglas debemos nosotros ceñirnos, porque Él es quien nos ha establecido. Si nos ceñimos a reglas humanas en una empresa, en una modalidad deportiva, ¿cuánto más en este reino inconmovible? Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo te salvará y a los que te oyeren. Es de tener cuidado, de tener responsabilidad y poder desarrollar en nuestra vida esos bonitos hábitos cristianos. El testimonio de un cristiano vale mucho. El testimonio nuestro es importantísimo en medio de una sociedad perdida, en medio de una sociedad en tinieblas. Y de verdad que el mundo en ese estado necesita una iluminación absoluta y Dios nos ha iluminado. Dios nos ha dado de su luz y cuando desarrollamos la disciplina y la piedad, la santidad,
bajo esa iluminación, de verdad que vamos a ser de mucha bendición para muchas personas, para muchos hermanos. Y Dios se va a seguir glorificando de una manera extraordinaria, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. El apóstol Pablo, en la misma carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Dice el apóstol Pablo aconsejando, porque eso es lo que nosotros como predicadores de la palabra y que desarrollamos en el Señor estos hábitos tan preciosos. Nos esforzamos por ser ejemplo y transmitir la enseñanza como en esta mañana lo estamos haciendo. En el versículo 11 del capítulo 6 de la misma carta del apóstol Pablo, dice la palabra: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe y la santidad, la paciencia, la mansedumbre. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Dese cuenta, amados hermanos, en esta mañana ese hermoso consejo. Dios a través del apóstol Pablo nos manda a que tengamos cuidado. Hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que están anteriores a esta, en este mismo capítulo 6, ¿cierto? Nos habla de la avaricia, nos habla del amor al dinero. Y no es que el dinero sea malo, sino poner el corazón en el dinero, como lo hacen las personas que no conocen a Dios. Nuestro corazón debe estar centrado en el Señor. Cuando un cristiano vive para agradar a Dios, es un cristiano victorioso, es un cristiano triunfante, es un cristiano victorioso en todo el buen sentido de la palabra. Y bueno, la plata no es mala. Dios da bendiciones económicas. Pero el problema no es el dinero, sino poner el corazón en el dinero. Nuestro corazón debe estar en Dios. Y lo que dice el Señor es que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y de hecho, el Señor dijo que ese es el primer mandamiento de todos. Así que debemos tener cuidado. Debemos desarrollar esas características, esos buenos hábitos como hijos de Dios, como personas que practicamos la justicia, como personas que profesamos la santidad y tenemos una fe desarrollada en el Señor, en su palabra. Y eso es lindo, eso es especial en nuestras vidas. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, las cosas que no nos convienen, las cosas que no nos edifican, las cosas que nos van a estorbar para entrar al reino de los cielos. Hay que huir, despojarnos de las cosas que no nos permiten avanzar en este reino. Pelea la buena batalla de la fe. Esta batalla se pelea con altura,
con mucha responsabilidad. Se pelea de rodillas, se pelea afianzado en las promesas del más grande, y el más grande es el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, vamos a leer la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 4. Hay una escritura muy maravillosa que quiero compartir con ustedes también en esta mañana. Versículo 20. Versículo 20 del capítulo 4, primera carta a los Corintios. Dice la palabra: porque el reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios no es bla, 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 bla. Hay mucha gente que habla, pero su testimonio, su vida está deteriorada. Su vida es un caos. Por eso nosotros debemos tener cuidado de nosotros mismos. Esforzarnos cada día, hermanos, por ser mejor cristiano. Hoy, mejor que ayer. Y si Dios nos permite vivir el mañana, mañana ser mejor que hoy. Esto no consiste en palabras. Esto consiste en poder de Dios. Por eso Pablo dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Quiere decir que el mensaje de Dios, el mensaje que hemos recibido, es un mensaje poderoso. Es un mensaje que trae tanto poder que transforma vidas para bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en el Señor. Ese texto bíblico que llega hoy a mi corazón y que siempre toca la fibra de mi vida. Para yo ser nueva criatura, debo permanecer en Cristo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30, 31 días del mes y los 365 días larguitos del año. Debemos permanecer en Cristo para poder cumplirse el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, no que se anduvo en Cristo, sino que está en Cristo. Ese es un eterno presente, de modo que si alguno está en Cristo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y es así por ese poder, el poder de Dios, que transforma vida, que cambia vida, que regenera vida, que transforma vidas para bien. Razón tuvo Pablo, el apóstol, y nosotros también tenemos esa experiencia maravillosa. Pablo dice en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es una gran honra en nuestras vidas. Pase lo que pase, suceda lo que quiera suceder, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios, sabiduría de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio, no fuera del evangelio,
porque en el Evangelio la justicia de Dios, esa justicia divina, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. El justo, amados hermanos, el justo por la fe vivirá. Dese cuenta que hay una promesa maravillosa para todos aquellos que nos ejercitamos en la piedad, en esa modalidad espiritual. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra jamás pasará. Entonces tenemos la palabra profética, tenemos la palabra certera, tenemos la palabra confiable, tenemos la palabra inmutable. La palabra de Dios es preciosa por donde usted la mire, por donde usted se meta. Y es la palabra que nos inspira a seguir desarrollando estos buenos hábitos cristianos para poder seguir siendo victoriosos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que le insto, amados hermanos, a seguir peleando la buena batalla de la fe. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. Y para terminar esta meditación de la palabra de Dios en esta mañana, en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, versículo 30 en adelante, por allá, Jesús le dijo a los judíos, a esos judíos que habían creído en él, a esos judíos que habían recibido su palabra, a esos judíos que lo seguían, Jesús les dijo unas palabras muy certeras a ellos. Y quiero recitarlas en esta mañana para nuestra vida. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mire la importancia de permanecer. Esto es de permanecer como el Señor lo ha establecido. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No es solamente creer, sino permanecer en el fundamento de apóstoles y profetas. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos enseña. Permanecer en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la palabra. Y eso es lo que el Señor nos demanda. Y desarrollemos en él estos preciosos hábitos, si lo podemos llamar así, atributos de Dios en nuestras vidas. El Señor Jesús siga bendiciendo a este precioso grupo en esta mañana y a todos aquellos que van a escuchar este mensaje que Dios nos ha regalado hoy. Yo necesito a Jesucristo. Lo necesito en mi ser. Al hablar, al andar, al dormir, al despertar. Lo necesito en mi ser. Yo necesito a Jesucristo. Lo necesito en
mi ser, al hablar, al andar, al dormir, al despertar. Lo necesito en mi ser. Vamos a orar en esta mañana a favor de cada uno de nosotros. Que el Señor siga glorificándose en nuestra vida. El día en que no lo alabo, el alma se me entristece. Pero qué bueno es adorar, glorificar, exaltar al más grande, al Señor Jesucristo. Oremos, soberano Dios del cielo y también de la tierra, de todo lo que hay en ellos, Señor, visible e invisible. Tú eres Dios sobre todas las cosas. En esta mañana te doy gracias por tu divina y gloriosa palabra, porque sé que ha sido de mucha bendición para nuestra vida. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, por ellos, que seas tú obrando conforme a tu santa y divina voluntad en cada corazón. Por los corazones enlutados, Señor. Sé que tú eres nuestro consolador y tú, Señor, consolarás a nuestros hermanos. Te pido, Señor, que les fortalezcas, les consuele y también sigas iluminando sus corazones. La palabra, Señor, es maravillosa. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, gracias.